Tipos de transporte a través de la membrana. La condición de permeabilidad selectiva de la membrana plasmática permite que el agua y las moléculas pequeñas la atraviesen libremente, mientras que las de mayor tamaño solo pueden hacerlo a través de mecanismos especiales de transporte, lo que la constituye en una aduana para la célula. Las sustancias que atraviesan la membrana, hacia adentro o hacia afuera, pueden realizarlo de dos maneras, como si transitaran una ruta libre o pagando peaje. El peaje del que hablamos es, en este caso, la energía de que la célula ha podido concentrar en las moléculas de ATP. Al primero se lo denomina transporte pasivo, ruta libre. El pasaje se realiza sin gasto de energía e incluye la difusión simple y la difusión facilitada. El segundo se denomina transporte activo, con pago de peaje. El pasaje se realiza con gasto de energía. Difusión simple. Cuando la difusión de un determinado soluto se realiza entre compartimentos separados por una membrana permeable, se denomina difusión simple. Y como ya se dijo, no requiere de otra energía adicional que no sea el movimiento de las moléculas de soluto, desplazándose a favor de su gradiente de concentración. En otras palabras, la difusión simple no requiere gasto de ATP, ya que es un fenómeno espontáneo. Las moléculas que se movilizan por difusión simple a través de la membrana son las moléculas no polares y pequeñas, las liposolubles y las polares pequeñas, pero sin carga eléctrica neta, como el agua. En el caso particular del H2O, que es el agua, la difusión simple se denomina ósmosis. El pasaje de agua a través de una membrana, de la membrana u osmosis, se lleva a cabo siempre en forma espontánea y muy rápidamente. El H2O difundirá desde el compartimento de menor concentración de solutos o medio hipotónico al de mayor concentración de solutos o medio hipertónico, de modo tal que, de igualar las concentraciones en ambos compartimentos, al cabo de un tiempo, el resultado serán dos medios isotónicos, o sea, la concentración a ambos lados de la membrana será la misma. Si se coloca una célula, por ejemplo, un glóbulo rojo, en una solución hipertónica, agua salada, por ejemplo, que tiene más soluto que solvente, el agua tenderá a salir por osmosis hacia el medio extracelular, escogiendo o crenando al glóbulo rojo. En cambio, si el medio extracelular es hipotónico, agua destilada, por ejemplo, que no tiene casi solutos, el agua penetrará en la célula, hinchándola y finalmente ocasionando su ruptura, o lisis. Los glóbulos rojos se encuentran naturalmente en un medio isotónico, con la misma concentración de sales minerales, que es el plasma sanguíneo. En este punto es necesario hacer una breve aclaración. Un medio no es por sí mismo ni hipertónico ni hipotónico. Siempre que se utilice esta terminología, lo que se está haciendo es comparar un medio con respecto a otro. Por ejemplo, A puede ser hipertónico con respecto a B, y al mismo tiempo A también puede ser hipotónico con respecto a C. Es decir, A tiene una concentración de solutos intermedia. Por otra parte, se dice que dos medios son isotónicos cuando su concentración de solutos es la misma. Difusión facilitada. Aquellas moléculas que no pueden atravesar fácilmente las membranas por difusión simple, debido a su polaridad o a su tamaño, por ejemplo la glucosa, aminoácidos, iones, etc., podrán hacerlo, pero a través de moléculas transportadoras. Dichos transportadores son proteínas integrales de membrana y se los puede agrupar del siguiente modo: proteínas canal o canales iónicos, proteínas transportadoras o carrier. La difusión facilitada ocurre siempre a favor de gradiente, por lo tanto no requiere gasto de energía adicional. Sin embargo, puede tratarse de un gradiente de concentración. Las moléculas se dirigen del compartimento de mayor concentración hacia el de menor concentración, o de un gradiente de potencial eléctrico. El soluto con carga eléctrica, independientemente de su signo, se desplazará de una zona donde la carga sea mayor hacia otra donde la carga sea menor. Canales iónicos. Los canales iónicos son poros o túneles formados por una o varias proteínas transmembrana. Existen canales iónicos en todas las células.
tanto en la membrana plasmática como en las membranas de los organoides. Son altamente selectivos, porque cada canal solo puede transportar un tipo de ion, potasio, sodio, etc. Los iones se mueven a través del canal a una velocidad muy elevada. El transporte de un ion es impulsado por el gradiente electroquímico, o sea que un ion puede difundir de un lado a otro de la membrana, por diferencia de concentración como por la diferencia de carga eléctrica a ambos lados de la membrana. La mayoría de los canales no permanecen abiertos permanentemente, sino que se abren en respuesta a estímulos. Estos estímulos pueden ser tanto la presencia de una sustancia inductora como una modificación de la carga eléctrica de la membrana, modificación del potencial eléctrico. Los canales que se abren o cierran en presencia de sustancias inductoras, ligandos se llaman, son llamados canales dependientes de ligando y los otros, canales dependientes de voltaje. Además, algunos canales se abren o se cierran o accionados mecánicamente y se denominan canales mecánicos. Proteínas transportadoras. Las proteínas transportadoras que se encuentran en la membrana plasmática o en la membrana que rodea las organelas son altamente selectivas. Suelen transportar una gran variedad de iones y otras moléculas polares sin carga, como la glucosa. Este tipo de proteínas fijan una única molécula de sustrato, o unas pocas a la vez, y a continuación sufren un cambio conformacional reversible que les permite transportar el soluto de un lado al otro de la membrana. Translocación. Aquí vale hacer otra aclaración. Para entender la difusión facilitada no hay que pensar si una sustancia entra o sale de la célula. Lo importante es considerar que se está movilizando algo a favor del gradiente químico o eléctrico, gracias a la acción de proteínas transportadoras. Por esta razón es que no se requiere de energía adicional, no se requiere gasto de ATP, ya que es el propio gradiente el que impulsa el pasaje a través de los transportadores. Este tipo de transporte es siempre sin gasto de energía y a favor del gradiente electroquímico. La velocidad de transporte es muy inferior al de los canales iónicos. Transporte activo. Dependiendo de la dirección del gradiente electroquímico, una molécula puede ser transportada a través de la membrana plasmática, ya sea por difusión facilitada o por transporte activo. En el transporte activo, las moléculas o iones se mueven contra el gradiente electroquímico, proceso análogo al de empujar una roca cuesta arriba, lo cual requiere energía. El transporte activo es mediado siempre por proteínas transportadoras. Así, las proteínas transportadoras están asociadas tanto al transporte pasivo, que es la difusión facilitada, como al transporte activo, mientras que en los canales iónicos el transporte es únicamente pasivo. El transporte activo requiere siempre de un gasto de energía, liberada de la molécula de ATP. Uno de los sistemas de transporte activo más importante y mejor conocido es la bomba de sodio-potasio, presente en todas las células. La mayoría de las células mantienen un gradiente de concentración de iones sodio y potasio a través de la membrana plasmática. El sodio se mantiene a una concentración más baja dentro de la célula y el potasio se mantiene a una concentración más alta. Este gradiente de concentración es explotado por las células nerviosas para propagar impulsos eléctricos, como veremos cuando analicemos la fisiología del tejido nervioso. La bomba sodio-potasio tiene como función expulsar sodio al espacio extracelular e introducir potasio al interior de la célula. Ambos son movilizados en contra de su gradiente electroquímico, estableciendo así diferencias de concentración y carga entre el espacio extra e intracelular para ambos iones. Debido a que se está transportando simultáneamente dos solutos distintos en sentidos opuestos, estamos en presencia de un sistema de contratransporte. Es importante recordar que si bien el sodio sale y el potasio ingresa a la célula, ambos lo hacen en contra de su gradiente, y en consecuencia hace falta hidrolizar ATP para movilizarlos. La bomba sodio-potasio tiene simultáneamente funciones de proteína transportadora y de ATPasa. Hidroliza ATP para obtener energía. Por lo menos, un tercio de la energía que consume una célula se destina para impulsar esta bomba.
En las células nerviosas, donde la actividad eléctrica es sumamente importante, este valor asciende al 60%. La bomba de sodio y potasio cumple un rol muy importante en la producción y transmisión del impulso nervioso y en la contracción de las células musculares. Transporte mediado por vesículas. El paso a través de la membrana plasmática con ayuda de proteínas transportadoras o sin ellas es uno de los principales modos en que las sustancias entran y salen de la célula, pero no el único. Hay otro tipo de proceso de transporte que involucra vesículas o vacuolas que se forman a partir de la membrana plasmática o se fusionan con ella. Por ejemplo, las células exportan muchas sustancias en vesículas formadas por los complejos de Golgi, y las vesículas se mueven desde los complejos de Golgi a la superficie de la célula. Cuando una vesícula alcanza la superficie celular, su membrana se fusiona con la membrana plasmática expulsando su contenido al exterior. Este proceso es conocido como exocitosis. El transporte por medio de vesículas también puede operar en sentido contrario. En la endocitosis, el material que se incorporará a la célula induce una invaginación de la membrana, produciéndose una vesícula que encierra a la sustancia. Esta vesícula es liberada al citoplasma. Se conocen tres formas distintas de endocitosis: la fagocitosis, células comiendo; la pinocitosis, células bebiendo; y la endocitosis, mediada por receptor. Todas ellas requieren de energía. Fagocitosis implica la ingestión de partículas de gran tamaño, como los restos celulares, inclusive de otras células, microorganismos, por medio de vesículas llamadas fagosomas. Estos fagosomas suelen presentar un gran tamaño. La fagocitosis solo se da en determinados tipos de células. Las células fagocíticas, como los macrófagos de los tejidos y glóbulos blancos sanguíneos, denominados neutrófilos, poseen función defensiva. Defienden al organismo contra infecciones, ingiriendo microorganismos patógenos. Otra función sería eliminar células muertas o dañadas, o restos celulares, por ejemplo, glóbulos rojos no funcionales. El proceso fagocítico se desencadena por la unión del material a endocitar con ciertos receptores de la membrana plasmática que reconocen al mismo. Pinocitosis es la incorporación de fluido y partículas disueltas en él por medio de pequeñas vesículas. Es un proceso inespecífico y la velocidad de ingestión es muy elevada. Por ejemplo, un macrófago puede ingerir por hora un cuarto de su volumen celular. El tamaño de estas vesículas endocíticas es mucho menor que el de los fagosomas. Endocitosis medida por receptor. Mediante este tipo de endocitosis, la célula puede incorporar de forma muy eficiente moléculas o partículas que se encuentran disueltas a bajas concentraciones. Estas moléculas se unen a sus receptores y los complejos receptor-ligando convergen en una zona de la membrana plasmática donde se produce la formación de la vesícula que posteriormente viaja hacia el interior celular. El ejemplo más llamativo es la captación de colesterol por parte de las células, el cual se transporta en la sangre unido a proteínas, formando las lipoproteínas de baja densidad, o LDL, que son unos complejos que contienen una gran cantidad de moléculas de colesterol, rodeadas por una monocapa lipídica, y poseen una molécula proteica que sobresale al exterior. Cuando una célula necesita colesterol, sintetiza receptores para los LDL y los traslada a la membrana plasmática. Entonces se produce el reconocimiento entre el receptor y LDL. Ambos se unen y se agrupan en una zona de la membrana plasmática donde se produce una invaginación. Una vez formada la vesícula, se dirige a organulos intracelulares donde los LDL son digeridas y el colesterol es liberado y metabolizado. Cuando se produce algún impedimento en la captación del colesterol, fundamentalmente por fallos en el reconocimiento por parte de los receptores de LDL o por su ausencia, el colesterol se acumula en la sangre y puede producir arteriosclerosis e infarto de miocardio.
Comunicación intercelular. La evolución de los organismos multicelulares ha dependido de la capacidad de las células de comunicarse entre sí. La comunicación entre las células es necesaria para regular su desarrollo y su organización, formando tejidos, para controlar su crecimiento y su división y para coordinar sus diversas actividades. La importancia y la complejidad de la comunicación intercelular en los animales superiores sugieren que una gran proporción de los genes de estos organismos está dedicada a estos procesos. La comunicación entre las células se realiza a través de señales químicas, sustancias transportadas hacia afuera de la célula que se trasladan a otra célula, denominados mensajeros químicos. Los principios básicos de la acción de los mensajeros químicos sobre las células serán de gran interés para comprender los mecanismos de acción del sistema nervioso, endocrino e inmunológico, así como la regulación de todos los demás sistemas del organismo humano. Entonces tenemos una célula emisora, un mensajero químico y una célula receptora, o célula blanco, y una respuesta, o efecto. La comunicación intercelular implica liberación de una señal química extracelular, un mensajero químico, por parte de la célula emisora, reconocimiento y recepción de la señal extracelular por parte de la célula receptora, transducción, cambio del mensaje extracelular a uno intracelular, y un efecto, un cambio en la conducta de la célula receptora o blanco. Liberación de una señal química extracelular. Las señales o mensajeros químicos pueden estar constituidas por diversos tipos de moléculas, tales como proteínas, pequeños péptidos, aminoácidos, nucleótidos, esteroides o derivados de ácidos grasos. También pueden ser gases disueltos, tales como óxido nítrico y monóxido de carbono. Muchas de estas moléculas son secretadas por exocitosis, mientras otras difunden a través de la membrana plasmática. Los mensajeros químicos pueden agruparse de forma general y estrictamente formativo en 4 grupos. Neurotransmisores, moléculas de señalización utilizadas por el sistema nervioso para comunicar entre sí sus distintas estructuras o comunicarse con los órganos periféricos. Hormonas, moléculas de señalización, secretadas por las glándulas endocrinas, que regulan la casi totalidad de las funciones fisiológicas ejercidas por los distintos órganos. Citoquinas, moléculas de señalización implicadas en el control de la inmunidad del organismo frente a agentes extraños, virus, bacterias, parásitos o propias, cáncer. Factores de crecimiento. Moléculas de señalización, por lo general asociados al control de la proliferación, diferenciación y la muerte celular. Reconocimiento y recepción. La célula que responde a una señal particular de otra célula posee receptores específicos para dicha sustancia. Solo responden a una señal las células que poseen receptores para las mismas. Estos receptores se localizan en la membrana plasmática o dentro de la célula en pequeñas cantidades. Son proteínas capaces de reconocer y fijar mensajeros químicos con gran afinidad y especificidad. Por lo tanto, un receptor es una proteína que posee 2 características fundamentales: reconocer específicamente al mensajero para interactuar con él, activar la secuencia de eventos que conducen a la respuesta celular. Los receptores son proteínas de elevado peso molecular y como tales tienen una estructura tridimensional, por lo que se encuentran receptores de diversas formas. La superficie de un receptor posee diversas irregularidades, entre la que se encuentra el sitio de reconocimiento al que se une el mensajero. Esta unión perfecta entre el mensajero y su receptor implica cambios en la forma del receptor. Tipos de receptores. Receptores externos o de membrana. En muchos casos los receptores son proteínas que se encuentran insertas en la membrana plasmática y la atraviesan, proteínas transmembrana. Cuando el receptor se une al mensajero químico, se activa y genera una cascada de señales intracelulares que modifican la estructura de numerosos elementos celulares y finalmente el comportamiento de la célula. Estas proteínas que atraviesan la membrana plasmática tienen una cara hacia el exterior de la célula, una parte de su estructura incrustada en la membrana plasmática y otra porción o cara mirando hacia el interior de la célula.
La cara exterior contiene el sitio de reconocimiento para el mensajero. El resto del receptor se utiliza para procesar y transmitir a la célula. La presencia del receptor en la cara externa de la membrana plasmática hace innecesario que el mensajero químico deba penetrar al interior de la célula para producir el efecto, ya que puede hacerlo desde fuera. La interacción mensajero-receptor en el exterior ocasiona un cambio conformacional del receptor, que puede afectar la parte extracelular, la zona o zonas transmembranales y las zonas intracelulares. Estas zonas de los receptores se llaman también dominios. Al interactuar el mensajero químico y el receptor, la forma en el espacio de este cambia. No solo en las zonas inmediatamente cercanas al mensajero, sino en zonas más alejadas. Estos cambios conformacionales son los que determinan que un receptor esté activo o en reposo. Receptores internos o intracelulares. En algunos casos los receptores se encuentran en el interior de la célula, libres en la parte soluble del citoplasma y por lo tanto las moléculas señales deben entrar primero a la célula para activarlos. En estos casos los mensajeros químicos deben ser suficientemente pequeños e hidrofóbicos como para difundir a través de la membrana plasmática. Los receptores citoplasmáticos no permanecen estáticos, sino que, al igual que los de la membrana, cambian su localización en la célula. Actualmente se sabe que viajan al núcleo. Su movilización es parte fundamental del mecanismo de transmisión del mensajero. Es importante hacer notar que su función básica es la misma: reconocer al mensajero y continuar el proceso de activación celular. La interacción de los diferentes tipos de receptores con los mensajeros químicos depende de la solubilidad en agua de estos últimos, condición que determina el paso o no de los mismos a través de la membrana plasmática. Las moléculas de señalización hidrofóbicas, tales como las hormonas esteroideas, glucocorticoides, hormonas tiroideas, hormonas sexuales, pasan a través de la membrana plasmática. Las moléculas de señalización hidrofóbicas, tales como las hormonas esteroideas, glucocorticoides, esas ya las dije, pasan a través de la membrana plasmática y activan proteínas receptoras situadas en el citoplasma celular, mientras que las moléculas de señalización hidrofílicas, incluidos todos los neurotransmisores y las hormonas proteicas, hormona de crecimiento, insulina, prolactina, entre otras muchas, y de mediadores químicos locales, factores de crecimiento, citoquinas, entre otros, activan proteínas receptoras situadas en la superficie de la célula receptora. Transducción de la señal. Es el conjunto de procesos o etapas que ocurren de forma concatenada por el que una célula convierte una determinada señal o estímulo exterior en otra señal o respuesta específica. La transducción se inicia a partir del momento en que un receptor externo o interno se activa al unirse específicamente a un mensajero químico. Señal extracelular, entre paréntesis. La unión del mensajero químico a su receptor específico provoca la formación intracelular de una molécula que promueve una actividad bioquímica característica de esa célula. El mensajero intracelular que conduce al desarrollo de estas funciones celulares a menudo también recibe el nombre de segundo mensajero. La activación de los segundos mensajeros inicia una cascada de reacciones bioquímicas dentro de la célula que amplifica la respuesta. La mayoría de los mecanismos reguladores que se analizarán en próximas unidades están basados en los principios de mensajeros químicos. Unión a receptores específicos, formación de segundo mensajero y desarrollo de actividades específicas en una célula. Algunos de estos mecanismos son: pasaje del impulso nervioso de neurona a neurona, efecto de una hormona en una célula determinada, la comunicación por medio de citoquinas entre las células del sistema inmune, como así también las comunicaciones recíprocas entre el sistema nervioso, endocrino e inmunológico, entre otras. Respuesta celular o efecto. Las respuestas desencadenadas por las señales de transducción incluyen la regulación de la expresión genética,
como la activación de genes, la regulación de una vía metabólica, como la producción de energía por medio del metabolismo o la locomoción celular por medio de cambios en el citoesqueleto. La activación de genes provoca varios efectos, entre los que podemos mencionar la expresión de genes en proteínas, muchas de las cuales son enzimas, en factores de transcripción u otras proteínas reguladoras de la actividad metabólica. Debido a que los factores de transcripción pueden activar aún más genes, un estímulo inicial puede activar a través de la transducción de señales la expresión de una gama entera de genes y una gran diversidad de eventos fisiológicos. Tal conjunto de activación a menudo se llama programa genético. Un ejemplo de programa genético es la secuencia de eventos que tiene lugar cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide. Las respuestas pueden ser rápidas o lentas. Las rápidas, de segundos a minutos, son iniciadas por la activación de receptores internos o externos. Implican un cambio en la función de una proteína ya fabricada por la célula. Las respuestas lentas son iniciadas por la activación de receptores internos, que entran al núcleo y activan la expresión de genes. Estas respuestas son de varios minutos a horas. Tipos de comunicación intercelular. Existen diferentes estrategias de comunicación intercelular que se diferencian entre sí por la distancia en que transmiten las señales. En la comunicación parácrina, las células segregan mensajeros químicos que actúan como mediadores químicos locales, que son tan rápidamente captados, destruidos o inmovilizados que únicamente llegan a actuar sobre las células situadas en el entorno inmediato de la célula que los ha segregado. De esta manera, las señales parácrinas solamente afectan a las células blanco más cercanas. Esta forma de comunicación es utilizada por las citoquinas en el sistema inmunológico y por los neuromoduladores en el sistema nervioso, entre otros. En la comunicación endocrina, células endocrinas especializadas segregan sus mensajeros químicos denominadas hormonas, las cuales viajan a través del torrente sanguíneo. Son transportadas a largas distancias y actúan sobre células blanco, que se hallan ampliamente distribuidas por todo el cuerpo. Las células endocrinas son células señal especializadas que controlan el comportamiento del organismo como un todo. En la comunicación sináptica, exclusiva del sistema nervioso, las células liberan a uniones especializadas, llamadas sinapsis, mensajeros químicos de muy corto alcance denominados neurotransmisores, que solo actúan sobre la célula receptora inmediata. En cada caso, la célula blanco responde a una señal extracelular particular mediante proteínas específicas, receptores, que se unen al mensajero químico e inician la respuesta. En las comunicaciones endócrinas, parácrina y sináptica, se utilizan muchos tipos de mensajeros químicos y muchos receptores comunes. Las diferencias cruciales entre estos sistemas de comunicación radican en la velocidad y en la selectividad con que las señales son transportadas hasta las células diana o blanco. Todas las formas de comunicación que han sido descritas permiten a un tipo celular influir sobre otro tipo celular. Sin embargo, mediante el mismo mecanismo, las células pueden enviar señales a ellas mismas. En una comunicación de este tipo, denominada autócrina, una célula segrega mensajeros químicos que pueden unirse a receptores de la propia célula. Este tipo de comunicación es el que se establece en la neurona presináptica al captar ella misma en sus receptores celulares los neurotransmisores que ha vertido en la sinapsis, para así dejar de secretarlos o recaptarlos para reutilizarlos. Muchas células en crecimiento, como las células del embrión o células cancerosas, producen factores de crecimiento y los receptores para esos mismos factores de crecimiento, y así perpetuar su proliferación, controlada en el caso del embrión y descontrolada en el caso del cáncer. Cada célula de un organismo pluricelular está expuesta a muchas señales diferentes de su entorno. Estas pueden actuar en millones de combinaciones posibles.
La célula responderá a esa selectividad de acuerdo con su carácter específico adquirido mediante la progresiva especialización celular en el curso del desarrollo. Así pues, una célula puede estar programada para responder a un conjunto de mensajeros químicos, diferenciándose a otro, proliferando, y a un tercer grupo de señales, desarrollando algunas funciones especializadas. La mayoría de las células de los animales superiores, sin embargo, están programadas para depender de un grupo específico de señales, simplemente para sobrevivir. Cuando son deprivadas de las señales adecuadas, las células inician un programa suicida y se autodestruyen, proceso denominado muerte celular programada o apoptosis. Cada tipo de célula presenta un conjunto de receptores que le permite responder a un conjunto correspondiente de moléculas señal producidas por otras células. Varias de estas moléculas señal actúan de forma combinada, regulando el comportamiento de la célula. Diferentes células pueden responder de forma diferente a la misma señal química. La manera específica en que una célula reacciona con su entorno varía, en primer lugar, en relación con el conjunto de proteínas receptoras que posee la célula y, en segundo lugar, de acuerdo con la maquinaria intracelular, a través de la cual la célula integra e interpreta la información que recibe. Así, a menudo un mismo mensajero químico tiene efectos diferentes sobre células blanco diferentes. Metabolismo celular. El metabolismo es la suma de los procesos que ocurren en la célula, mediante los cuales se transforma la materia y la energía que se evidencian en actividades como el crecimiento, el automantenimiento, la reproducción, entre otras. Está integrado por numerosas reacciones individuales, por lo general catalizadas por enzimas específicas, que interactúan en un circuito complejo, que pueden clasificarse como procesos catabólicos y procesos anabólicos. Procesos catabólicos o de degradación. Este proceso es cuando en el catabolismo las moléculas complejas, como hidratos de carbono, proteínas o lípidos, son transformadas en sustancias más simples. Por ejemplo, dióxido de carbono, agua, aminoácidos, ácidos grasos, etc. La energía química contenida en las uniones químicas es liberada cuando las moléculas son degradadas, ya que para que tal proceso se lleve a cabo, los enlaces químicos deben romperse y los átomos desunirse. La liberación de energía define a los procesos exergónicos, aquellos que liberan energía, como la respiración celular. En las células eucariotas, la degradación de las moléculas complejas para obtener energía se realiza en las mitocondrias. De una molécula de glucosa por acción del oxígeno y de las enzimas respiratorias se obtienen 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua, ambos liberados al exterior como desechos. De esta descomposición se libera energía química que la célula retiene para llevar a cabo procesos que la necesitan. Este proceso, conocido como respiración celular, tiene como objetivo la formación de ATP, como reserva de energía. Esta molécula será la encargada de proveer energía para que se produzcan los procesos anabólicos. Procesos anabólicos o de síntesis. El anabolismo es el conjunto de procesos que utilizan moléculas simples para construir moléculas más complejas. Por ejemplo, con monosacáridos producir azúcares complejos o con aminoácidos fabricar proteínas. Debido a que forma enlaces químicos nuevos, es necesaria la incorporación de energía. La incorporación de energía necesaria para que se produzcan caracteriza a los procesos endergónicos. Como se ha visto, las proteínas son fundamentales en el funcionamiento celular, debido a que muchas actúan como enzimas que intervienen en la mayoría de las reacciones químicas celulares. Son moléculas muy grandes y no pueden entrar en la célula a través de la membrana, pero sí son capaces de hacerlo los aminoácidos que las forman. Por eso, cada célula debe sintetizar en forma continua sus proteínas, combinando en diversas formas los 20 aminoácidos disponibles, utilizando energía química para hacerlo.
Acoplamiento entre catabolismo y anabolismo. Los procesos de síntesis que ocurren en una célula consumen energía. Esta proviene de los procesos catabólicos. La moneda de cambio de la energía en el citoplasma de la célula es una pequeña molécula, conocida como ATP, adenosín trifosfato. En las células de todos los seres vivos, los procesos anabólicos y catabólicos ocurren a la vez y complementariamente, donde el ATP es la molécula que transfiere energía desde uno a otro.